¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Sí. Les invito a que hagamos una oración juntos. Nos pongamos en sus manos. Amado Padre Celestial, hoy estamos reunidos en tu nombre, reconociendo que tú eres Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay nadie como tú, Señor. El día de hoy tú nos has traído hasta este lugar con un plan y un propósito para nuestras vidas. Y nosotros estamos aquí dispuestos para cumplir ese plan que tú tienes. Te hemos adorado, te hemos cantado salmos, exaltado, y en medio de la alabanza y la adoración, tú has preparado el terreno de nuestro corazón para que ahora la semilla de tu palabra pueda caer en buena tierra. Hacemos a un lado cualquier distracción que pueda venir a nuestras mentes, que quiera robar la bendición que tú nos quieres dar a través de tu palabra. Disponemos, Señor, nuestro corazón y te pedimos que abras nuestros oídos espirituales para poder entender el consejo que tú nos darás en este día. Tú has preparado la mesa para sentarnos contigo y escucharte hablar, Señor. Señor, me pongo en tus manos y te pido que me ayudes a transmitir el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Que no sean mis palabras sino las tuyas, y que éstas puedan penetrar a lo más íntimo de nuestros corazones. Que tus palabras penetren hasta partir el alma, las intenciones y las motivaciones por lo cual estamos aquí, Señor. Enséñanos tu verdad y el deseo de tu corazón para nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ahora sí estamos listos. El tema para esta tarde se titula Funciones y responsabilidades de la iglesia. Ahí está en su pantalla, funciones y responsabilidades de la iglesia. Hoy vamos a hablar de la iglesia. ¿Para ti qué es la iglesia? Cuando se habla de la iglesia en las Escrituras, no se refiere a un edificio como en el que estamos hoy reunidos. La iglesia de Jesucristo está conformada por personas que hemos nacido de nuevo. Personas que hemos sido unidas a la muerte y resurrección de Jesucristo por medio de la fe. Hay veces que nosotros solemos decir: vamos a la iglesia, y no está mal. De hecho, la palabra iglesia es la palabra eclesia en griego, que se traduce reunión con otros creyentes. Y bueno, lo más común es usarla para referirnos al edificio, ¿verdad?, donde nos congregamos. Sin embargo, debemos de tener bien en claro que nosotros, tú y yo, somos la iglesia, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Somos la iglesia de Jesucristo. Voltea con tu hermano a la derecha, a la izquierda, y dile: somos la iglesia de Jesucristo. Y como iglesia tenemos funciones y responsabilidades que debemos cumplir. ¿Sí es así? ¿Verdad que sí? La iglesia, como todos sabemos, comenzó y nació en Jerusalén tras el evento de Pentecostés, cuando aquellos hombres y mujeres seguidores de Jesús fueron embestidos por el poder del Espíritu Santo en sus vidas. No fue antes de este suceso, tampoco se autoproclamaron la iglesia, sino que a través del Espíritu Santo es cuando nace la iglesia. ¿Sí? Cuando uno nace de nuevo es que venimos a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Si yo les preguntara en esta hora, ¿quién es la iglesia?, todos diríamos: nosotros mismos. Yo soy la iglesia. Y tenemos el conocimiento, pero realmente la pregunta sería: ¿en verdad tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas para declarar que somos la iglesia de Jesucristo? Sí, cada uno nos respondemos. Porque, mis hermanos, resulta que muchos tenemos conocimiento de las Escrituras y sabemos que la iglesia no es un lugar, sino el cuerpo de Cristo, donde Él mismo es la cabeza.
porque así lo establece su palabra, pero la pregunta es si realmente somos la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué la pregunta? Bueno, todos sabemos por las Escrituras que debemos de perdonar. ¿Sí es así o no? ¿Sí? Al que nos ofende. Pero ya en la práctica no lo hacemos. Sabemos que debemos amarnos mutuamente. ¿Sí es así? Pero seguimos haciendo acepción de personas. Lo sabemos, tenemos el conocimiento de lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Entonces, algo está pasando en nuestras vidas, ¿sí? Y una de las razones principales por lo cual no podemos hacer lo que conocemos de la palabra de Dios es precisamente porque realmente no hemos nacido de nuevo. Ya que no tenemos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Por esta razón Jesús les pidió a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que más bien esperaran en la promesa del Padre, la cual fue: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos, y entonces serán la iglesia conforme a mi voluntad. Y ese poder que proviene a través del Espíritu Santo les ayudará a perdonar, a amarse unos a otros, a ser pacientes los unos con los otros. Poder para controlar las emociones y los sentimientos, ¿sí? Y entonces realmente serán la iglesia de Jesucristo. Todos sabemos por las Escrituras que los primeros cristianos tenían todas las cosas en común. Diga conmigo: todas las cosas en común. Hechos capítulo 2 versículo 44, se lo leo, dice así: todos los que habían creído estaban juntos. Esto habla de unidad. Y tenían todas las cosas en común. ¿Cuántas? Todas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todas las cosas en común? Bueno, no se trataba de un comunismo político, sino que mantenían sus propiedades y todos sus bienes listos para cuando fueran necesarios para ayudar a los demás. ¿Cómo pudieron hacer esto? Ya lo dijimos, a través del Espíritu Santo en sus vidas. Hay veces que se le dice al hermano o hermana, hay que hacer tal o cual cosa. Y mire, de esta manera lo debemos de hacer, ¿sí? Y algunos dicen, bueno, pues lo voy a hacer porque usted es el líder o el pastor, pero la verdad, no estoy de acuerdo con usted. Alguien que no tiene el Espíritu Santo en su vida dice, hay que le haga como pueda, ¿sí o no? Hay que se rasque con sus propias uñas. ¿Por qué lo voy a ayudar si tanto esfuerzo me ha costado? ¿Verdad? No así los primeros cristianos. Ellos se amaban y se preocupaban los unos por los otros, muy diferente a lo que vivimos hoy en día. ¿Si es así o estoy exagerando? Hoy en día, en vez de amarnos los unos a los otros, hay que cuidarnos los unos de los otros. ¿Sabe por qué? Por la falta del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. También hoy en día está muy devaluado, escuche esto, el concepto de lo que es o debería ser la iglesia. Hoy en día está desvalorizada la iglesia. ¿Sabe por qué? Por el mal testimonio que damos. Y la gente dice, si eso es ser cristiano, mejor me quedo como estoy. Aún peor, nuestros propios hijos están siendo influenciados por el mal comportamiento de muchos de nosotros. Y esto, mis amados, pues debe de cambiar. No puede quedar así. Jesús, quien es el dueño de la iglesia, pagó un precio muy alto y muy elevado
lo cual me temo que muchos no hemos valorado. Un precio de mucho dolor y sufrimiento. Derramó su propia sangre por rescate de todos nosotros. Todos los días de nuestras vidas debemos de valorar lo que Jesús hizo por nosotros. La iglesia, permítame decirlo así, no es un club social, ni tampoco es una institución puesta por el hombre. La iglesia es una extensión de Cristo aquí en la tierra. Y así debemos de funcionar, como una extensión de su mano. Acompáñeme ahora sí con su Biblia a la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Cuando ya lo tenga, me dice un amén. Notemos muy bien aquí lo que Pablo le escribió a Timoteo. Dice el versículo 14. Si trajo su Biblia, dele vuelta a su Biblia, porque creo que ahí en las pantallas hay un poco de... ahí está. Dice el verso 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y note muy bien en lo que sigue, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, lo que Pablo tiene en mente cuando le está escribiendo estas palabras a Timoteo es para que tú aprendas, Timoteo. Mira, quiero instruirte, quiero enseñarte. Ahora, imaginemos a Timoteo después de haber sido enseñado por varios años por el apóstol Pablo. Le escribe y le dice: mira, Timoteo, el objetivo por el cual yo te escribo esta primer carta es para que tú sepas cómo debes conducir y comportarte en la iglesia. La pregunta que surge aquí es: ¿qué acaso Timoteo no sabía a estas alturas ya cómo tenía que comportarse en la iglesia? Ya llevaba varios años de la mano del apóstol Pablo. ¿Usted cree que no sabía Timoteo cómo comportarse en la iglesia? Y si esto le está escribiendo a Timoteo, que ahora es el pastor delegado por Pablo en la iglesia de Éfeso, imagínese lo que le diría a un cristiano que no está en el ministerio. Imagínese la cantidad de consejos que nos daría el apóstol Pablo para que sepamos cómo debemos de comportarnos dentro y fuera de la iglesia. La iglesia debe de caminar en disciplina y orden, cualidades que todos los creyentes debemos de procurar en nuestras vidas. Todo lo que sea correcto y verdadero, todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios debe de ser aplicada en nuestras propias vidas. ¿Verdad que sí? Cuando tú vas a trabajar, el jefe del trabajo te pone claramente tu horario, tu sueldo. Las vacaciones se establecen con tiempo anticipado. Si por alguna razón hay más trabajo de la cuenta, pues te tienes que quedar. Y así tu jefe te va estableciendo la disciplina para desarrollar tu trabajo, lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Y todos decimos: sí, claro que sí, no hay problema, lo haré. Porque hay reglas, ¿verdad? Y normas que seguir. Hay normas en una escuela y también hay normas en una iglesia. ¿Sí es así o no? La pregunta es: ¿sabemos comportarnos después de tantos años en la iglesia y fuera de ella? ¿Sabemos hacer fielmente lo que Dios nos ha llamado a hacer de acuerdo a su voluntad? ¿O seguimos haciendo nuestra voluntad? Aquello lo que bien nos parece. Cada quien se responde. Por cierto, ayer tuvimos nuestra reunión de matrimonios que tenemos cada mes programada. Y muchos dijeron: no iré.
Mejor aquí me quedo. Vamos a ver una movie, honey. Otros por causas de fuerza mayor, bueno, no pudieron venir, ¿verdad? No todos, pero muchos dijeron, no, ¿para qué? Aquí me quedo. Así su voluntad, haciendo su voluntad y no la de Dios. ¿Sí? Yo pregunto a los que vinieron, ¿fuimos edificados con la palabra de Dios, sí o no? Dígalo fuerte, aunque fuimos poquitos, fuimos edificados con la palabra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, que como matrimonio seamos edificados en su palabra, que mucho lo necesitamos, ¿sí? Pero muchos, como ya lo mencioné, siguen haciendo su voluntad y no la de Dios. Si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, esto te tiene que redarguir ahí en tu ser interior. Nos tiene que llamar la atención el Espíritu Santo, porque así trabaja el Espíritu Santo, redarguye cuando nosotros hacemos cosas que no están alineadas conforme a su voluntad. Pero si no, pues algo muy serio está pasando en tu vida. La iglesia saludable cuida, atesora y pone por obra las enseñanzas bíblicas y sus normas. La enseñanza fiel produce fruto en la santidad personal. Yo les pregunto, ¿usted ha sido enseñado con la sana doctrina en este lugar? ¿Sí? Si es así, entonces deberíamos de ir quitando todo lo que sabemos por las escrituras que nos estorban, todo aquello que no está bien en nuestras propias vidas. Debemos de irlo haciendo a un lado. Pablo le escribe a Timoteo para que cumpla cabalmente con su ministerio en la casa de Dios y para que enseñe todo lo que la iglesia necesita para resolver sus problemas doctrinales y de comportamiento. Mis hermanos, debemos tener bien en claro que la iglesia de Dios somos todos los que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es donde mora Dios a través del Espíritu Santo. Pablo escribió a los Corintios en 1 Corintios capítulo 3, 16, se lo leo. Dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí Pablo no dirige sus enseñanzas a cualquier casa o a cualquier grupo de personas, sino a la iglesia del único Dios verdadero. La iglesia cuyo fundamento es Jesucristo es madura, espiritualmente sensible y sana en la doctrina. La iglesia en Corinto estaba construida con madera, heno y hojarasca, materiales muy débiles, es decir, con miembros que eran inmaduros, insensibles a los demás y receptibles a las doctrinas erróneas. Receptibles a las doctrinas erróneas. Ahorita ya con la tecnología, hoy en día, mis hermanos, debemos de tener mucho cuidado de lo que estamos oyendo por ahí en las redes sociales. No todo lo que brilla es oro. Hay mucha falsa doctrina. Se puede escuchar por ahí bien, pero no todo está bien. Si a usted el Señor lo puso en esta casa, en este ministerio, bueno, ahí hay mucho material donde nosotros podemos ir agarrando. No necesitamos, y aún mejor que se está predicando la sana doctrina. Siempre ha sido el compromiso en casa de oración. Así es de que, de verdad, no necesitamos a otros, que el evangelista, que el profeta. No, mis hermanos. Tenemos mucho material por ahí y además tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, ¿sí? Que es lo más seguro que nosotros tenemos. Entonces, ellos estaban muy receptibles a las doctrinas erróneas. Por esta razón había tantos problemas y divisiones en esta iglesia, ¿sí? Un edificio será sólido tanto como lo sea su fundamento. Y el fundamento de nuestras vidas es Jesucristo. Él es nuestra base,
nuestra razón de ser. Cada cosa que somos y hacemos debe de encajar en el molde que se ha dado por medio de Cristo Jesús. La pregunta es si realmente le estamos siguiendo a Él como nuestro máximo ejemplo. Entonces, Pablo le recomienda a Timoteo hacer bien su trabajo en la iglesia para no caer en falsas doctrinas ni en conductas que perjudiquen el testimonio en el mundo. Recordemos en el Antiguo Testamento la importancia del tabernáculo y el templo de los judíos. Era la morada de Dios y un lugar santo. Lo que se hiciera en ese lugar debía reflejar fielmente las características de Jehová nuestro Dios: santidad, limpieza, unidad, justicia, gracia, misericordia, orden y mucho más. De igual manera, la iglesia que somos tú y yo debemos de manifestar al mundo las virtudes de Dios: la santidad, la unidad, el amor, misericordia, fidelidad. Y no nomás al mundo, sino también a unos con los otros, aquellos que formamos parte de la familia de la fe. Cada detalle es importante, mis hermanos. Nuestro testimonio y nuestra conducta son un canal para la salvación de muchos, aún de nuestros propios hijos y familiares. ¿Sí? ¿Qué? Nuestro testimonio. Recordemos que la iglesia le pertenece a Cristo y esta debe de ser columna y baluarte de la verdad. Una columna, usted puede ver las columnas aquí en el edificio, es el apoyo principal de un edificio. ¿Ustedes se imaginan este edificio sin esas columnas? No, pues con cualquier temblorcito se derrumbaría. ¿Qué? Por eso están las columnas, para sostener. ¿Sí? La columna es el apoyo principal de un edificio. Baluarte se refiere a los cimientos del edificio. ¿Sí? En otras palabras, la iglesia es un cimiento y una columna que sostiene firmemente en alto la verdad de Dios. ¿Sí? La cual es el mensaje del evangelio y la sana doctrina que los cristianos comunicamos al mundo. La iglesia tiene una tarea importante que hacer y es la de sostener en alto las verdades de Dios, para que todo el mundo aprenda de Él y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando los cristianos tambalean en cuanto a la doctrina y cuando no muestran santidad en su vida, o cuando tienen iras y contiendas los unos con los otros y muestran un espíritu de rebeldía, la columna que es la iglesia se debilita. Y el mundo no ve con claridad a Dios y no escucha bien el mensaje del evangelio. Es decir, decimos ser cristianos, pero nuestra conducta muestra algo muy diferente. A esto se le llama mal testimonio. Y esto es lo que muchos estamos enseñando en el mundo, y aún peor, a nuestros propios hijos. En la carta que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, encontramos algunas de las funciones y responsabilidades que nuestro Señor Jesucristo quiere ver en su iglesia. Pablo predicó por primera vez el evangelio a los tesalonicenses durante su segundo viaje misionero, y después de salir de la ciudad mandó a Timoteo para ver cómo les estaba yendo. Cuando Timoteo regresó a Pablo, le dio el informe que encontramos en Primera de Tesalonicenses. Denle vuelta a su Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice así, Primera de Tesalonicenses 3, 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Y fíjese bien lo que sucedió, versículo 7. Por ello
Hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Aquí Pablo estaba atravesando en medio de necesidad y aflicción, pero fueron consolados a causa de la fe de los hermanos. Fíjese cómo trascendió la fe y el amor de los hermanos a Pablo. Esto nos enseña algo profundo. Si nosotros nos mantenemos firmes en la fe y en el amor los unos con los otros, ¿qué creen? Trascenderá a otras personas que nos rodean. Y muchos podrán decir: mira qué fe tienen esos hermanos y qué amor se demuestran los unos a los otros. Yo quiero de eso que ellos tienen. Y con este reporte maravilloso, el apóstol Pablo fue animado a escribir la primera carta a los tesalonicenses. Y bueno, de igual manera, al nosotros leerlos, la intención es animarnos a hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que nos decimos llamar la iglesia de Jesucristo. Dios está esperando que cumplamos con sus designios y deseos, ¿verdad? Así que la iglesia en Tesalónica era una iglesia única, ejemplar, que se mantenía fiel al propósito de Dios por el cual habían sido llamados. Era una iglesia redimida, comprada por la sangre de Jesús. Y esto es muy importante porque muchas iglesias no conocen el significado de esto. Esto es algo profundo que el Señor me revelaba. Mis amados, hemos sido redimidos por su sangre. Es decir, comprados a precio de sangre. Es algo muy importante y muy valioso que debemos entender. Ya no vivimos por nuestras propias fuerzas. Ya no vivimos para nosotros mismos. Vivimos porque Jesús le ha dado sentido a nuestras vidas. Ahora somos propiedad de Él. Cuando estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados, Él tuvo a bien darnos una nueva vida a través de su sangre. ¿Cuántos tienen una nueva vida? Y esto fue solamente gracias a Jesús. Y nosotros debemos de valorar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿Verdad que sí? Él es el Señor y nosotros somos sus siervos, sus servidores. La iglesia en Tesalónica era un grupo de cristianos nacidos de nuevo, redimidos por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y me gustaría que veamos algunas cualidades que quedaron ahí de ejemplo para nosotros de esta iglesia, que son importantes para el desarrollo y las funciones que tú y yo tenemos como la iglesia de Jesucristo. En primer lugar, ya lo dijimos, esta iglesia era una iglesia redimida. Dele vuelta a su Biblia, Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar leyendo ahí unos versículos, manténgalo ahí abierto. Capítulo 1, versículo 1 al 7. Entonces dijimos, en primer lugar, una iglesia redimida. Punto número 1. Dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Fíjese bien en esto, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor y constancia en la esperanza. Estos tres ingredientes que Pablo menciona aquí son indispensables para el desarrollo de la iglesia. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Aquí está. Fueron elegidos para ser redimidos.
Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hasta ahí. Pablo en estos versículos pudo dar gracias a Dios por los hermanos tesalonicenses. Dio gracias al Señor porque ellos estaban dando, fíjese bien en esto, ellos estaban dando evidencias de conocer personalmente al Señor Jesucristo como su Salvador. La evidencia habla de demostración, habla de convicciones firmes. La evidencia habla de la seguridad que hay de un verdadero cristiano. La evidencia demuestra si una persona ha nacido de nuevo o no, ¿sí? Si una persona ha sido redimida o no. Por ejemplo, aquel que no quiere perdonar da evidencias. Aquel que no quiere arreglar las diferencias con algún hermano da evidencias. Demuestra lo que en realidad es y deja de ser. Jesús lo dijo a sus discípulos en una ocasión: por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos, ¿verdad? Si alguien de los que estamos aquí no quiere perdonar ni persigue la unidad y el amor, está dando evidencias que no ha nacido de nuevo, ¿sí? Ya que el Espíritu de Dios produce unidad, amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué más? Benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todo lo que nosotros conocemos como el fruto del Espíritu. Si aún oyendo este mensaje persistes en seguir así, déjame decirte que estás pecando contra Dios, ¿sí? Necesitas arrepentirte. O necesitas el Espíritu Santo en tu vida y caminar de acuerdo a lo que Dios requiere de tu vida y de la mía. Si esta iglesia de los tesalonicenses no hubiera sido dirigida por el Espíritu Santo, la hubieran pasado muy mal. Pero Pablo se regocijó porque aún en las ciudades cercanas daban testimonio de ser una iglesia redimida. La clave de esta iglesia fue su pureza, su fe, su amor y su constancia. Si usted lee en Hechos capítulo 2, encontrará que el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, 3,000 personas creyeron al evangelio y fueron bautizadas. ¿Sabe por qué creyeron? ¿Sí saben por qué? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Por lo que estaban viendo de aquellos cristianos, ¿sí? Y el versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina. Esto nos habla de constancia. Eso es una iglesia regenerada, y debido a que lo eran, toda la ciudad de Jerusalén fue conmovida al arrepentimiento. Pregunta: ¿nosotros queremos que esta ciudad de Fontana y sus alrededores sean alcanzadas por Dios y sean conmovidas al arrepentimiento? ¿Sí? Bueno, necesitamos caminar en el Espíritu, mis amados hermanos, y no en la carne, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. En segundo lugar, punto número 2, la iglesia debe de ser una iglesia consagrada. ¿Cómo debe de ser la iglesia? Consagrada.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice así: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses se habían convertido en la tercera generación de seguidores de Cristo. Cristo fue la primera, Pablo la segunda, y ellos venían a convertirse en la tercera generación. Ellos estaban imitando a Pablo y a Jesús, estaban siguiendo el ejemplo en el cual fueron enseñados. Hoy en día hay mucha apariencia del carácter genuino de Dios. Hoy en día podemos ver a nuestro alrededor un cristianismo muy light, muy devaluado, muy desvalorizado, muy desinteresado en hacer la voluntad de Dios. Pero dice este versículo de la iglesia de los tesalonicenses: ustedes fueron imitadores de nosotros y del Señor. La palabra imitadores en el griego es la palabra mímites, de donde se deriva la palabra imitar, que significa copiar, repetir, parecerse, esforzarse a ser igual, ejecutar el ejemplo dado. Así que los cristianos en Tesalónica no solo se dedicaron, ¿no te viene esto?, a aprender y a hablar, sino que también imitaron, se esforzaron por ser semejantes a Pablo y al Señor Jesucristo, ¿verdad? No hablaban solamente acerca de su experiencia cristiana, sino que siguieron el ejemplo de Pablo y sus compañeros. De igual modo, los cristianos de hoy en día no solo estamos llamados a representar colectivamente a Cristo aquí en la tierra, sino también a representarlo en nuestra vida personal, esforzándonos cada vez más a ser semejantes a Él. Hay que tener conocimiento de la palabra de Dios, sí, pero también hay que aprender a hablar y juntamente con esto a conducirnos según lo que hemos aprendido y hablado acerca de las Escrituras. La meta de todo cristiano es la de ser como Cristo fue, ¿sí? Y aquí está la clave para mantener la unidad en la iglesia. Si todos fuéramos como Cristo, no tendríamos problemas en relacionarnos bien los unos con los otros. Pero lamentablemente no estamos siempre en armonía unos con otros, porque no todos estamos siguiendo a Cristo. ¿Sí? La unidad en la iglesia no es el resultado de andar de un lado a otro queriendo alinear al hermano o a la hermana. Y ya te fuiste, y ven para acá, y otra vez a la oficina. No. Por el contrario, debemos enfocarnos todos, diga conmigo, todos en Cristo Jesús y ser semejantes a Él. ¿Sí? La iglesia en Tesalónica estaba consagrada a ser como Cristo, lo cual había quedado demostrado en las vidas de Pablo, Silas y Timoteo. La pregunta para nosotros sería: ¿estamos imitando a Cristo? ¿Nuestra manera de actuar refleja a Cristo? Cada quien se responde. Y sabe, mis amados hermanos, el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros, aquí en el corazón, lo que necesitamos arreglar, ¿verdad? Cuando yo estaba estudiando el tema, el Señor me estaba confrontando, ¿verdad? Y me estaba haciendo ver aquellas cosas que no le agradan a Él. No es posible para todos los que enseñamos la palabra de Dios no ser confrontados primero. Y nuestra responsabilidad es acudir al llamado que Dios está haciéndonos. De nada serviría si yo solamente les vengo a hablar y no respondo, porque la palabra de Dios es para todos. ¿Para quién es la palabra de Dios? Para todos. Y todos debemos responder a la llamada de atención que Dios nos está haciendo. ¿Sí? La consagración es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La consagración tiene que ver con apartar,
con dedicar, ocuparse, mantenerse, entregar nuestra vida a Dios. Tiene que ver con darle el primer lugar el lugar que le corresponde. ¿Y cuál es el lugar que le corresponde a Dios? ¿El segundo, el tercero o el primero? El primero. Entonces, la iglesia debe de ser una iglesia consagrada, ¿sí? Punto número 3, una iglesia que sufre. Diga conmigo, una iglesia que sufre. La verdadera iglesia no es la que te dice pare de sufrir. Más bien, la verdadera iglesia es una iglesia que sufre. Una iglesia redimida y consagrada a Cristo va a provocar la hostilidad del mundo. Y la iglesia en Tesalónica no tuvo una vida fácil, como se lee, ¿verdad? O como se pudiera ver, ¿no? Tan pronto que esta iglesia empezó a funcionar, experimentaron la oposición. Hechos capítulo 17 versículo 5 registra lo que ocurrió. Vaya conmigo por favor, si lo quiere ver ahí en su pantalla. Dice así el versículo 5: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 6: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Yo me imagino aquellos hombres gritando: ¡Ey, ey, aquí está Jasón! Y algunos de ellos, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y dice el versículo 7: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Versículo 8: y alborotaron al pueblo. Imagínense ahí la turba que provocaron estos hombres, ¿verdad? Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, y ya andaban ahí todos alborotados. Y es que uno de los delitos más graves en el Imperio Romano era reconocer lealtad a un rey que no fuera César. Y por eso estaban ahí todos encendidos, ¿no? Porque estos hermanos de Tesalónica tenían otro rey, y ese era Jesús. Y a partir de esto, la persecución comenzó para aquella iglesia. En consecuencia, vino sufrimiento para los hermanos. Sin embargo, Jesús lo expresó y dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que ustedes. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Sí? En Colosenses capítulo 1 versículo 24 vemos que también el apóstol Pablo está dispuesto a sufrir si esto ayudaba a la salvación de otros, y escribe diciendo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aquí Pablo se refiere a que como el mundo ya no podía perseguir directamente a Cristo, bueno, perseguirían a sus seguidores. Y él estaba dispuesto a sufrir por aquel que sufrió por él. La pregunta para nosotros sería: ¿estamos dispuestos a sufrir por aquel que sufrió por nosotros? Y notemos algo, no sé qué pasará en los siguientes años, ¿verdad? Pero no estamos siendo perseguidos como la primera iglesia, donde los agarraban, los colgaban, los mataban, los encarcelaban, los golpeaban, ¿verdad? Y ellos estuvieron dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a sufrir también por Él? Si se viniera una turba como ellos estaban enfrentando, bueno, sufrir y permanecer firmes en la fe, de eso se trata el cristianismo. La iglesia que se enfrenta al mundo va a sufrir. Le pasó a José, ¿recuerdan a José? Tuvo que sufrir cuando sus propios hermanos, ellos no lo querían y lo vendieron.
Pero Dios tenía un plan y un propósito. David tenía muchos enemigos y sufrió, pero Dios siempre estuvo con él. Los discípulos murieron como mártires a causa de Cristo. ¿Qué nos hace pensar que nosotros no vamos a sufrir o vamos a parar de sufrir? No, aún en medio de los sufrimientos y las aflicciones, Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Pongamos nuestra mirada siempre en las cosas de allá arriba y no en las de este mundo. Dice Hebreos 12:2: puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. La vida cristiana implica consagración, implica trabajo arduo, pero también implica sufrimiento. Requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios, ponerlo a un ladito. Debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y hacer frente al pecado y todo lo que no le agrada al Señor. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a poder hacer? Con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Fijando nuestros ojos en Jesús. Titubearemos si apartamos la mirada de Él. Y si solo nos miramos a nosotros mismos o contemplamos las circunstancias que nos rodean. Cuando enfrentamos dificultades y desalientos, es muy fácil perder la perspectiva. Pero no estamos solos. Hay ayuda. Nuestro socorro proviene de Él. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, diga conmigo, proviene de Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Muchos han logrado vencer a lo largo de la vida en forma constante. Y aún circunstancias mucho más difíciles, pero todo ha sido posible con la ayuda de Dios. ¿Sí? El sufrimiento, mis amados, es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana. Desarrolla nuestra paciencia y convierte en agradable nuestra victoria final. Los primeros cristianos enfrentaron tiempos difíciles de persecución, pero tenían su mirada puesta en el galardón. Su esperanza trascendía más allá de las cosas que se ven, el reino de los cielos. Y estuvieron dispuestos a sufrir y a morir por causa de Cristo. Qué gran ejemplo, ¿no creen? Nos dejaron los primeros cristianos. Seamos imitadores de lo bueno y lo malo. Hagámoslo a un lado, desechémoslo. ¿Sí? Otra de las funciones y responsabilidades que tiene la iglesia, punto número 4, es ganar almas para Cristo. Me voy a pasar unos minutitos, pero no se duerma, aguánteme tantito. ¿Sí? ¿Qué dijimos como punto número 4? Ganar almas para Cristo. La iglesia en Tesalónica estaba dando un buen testimonio, ya lo vimos. Y la primera manera en la que ellos extendían el evangelio era viviendo de manera ejemplar. Pablo dijo de ellos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O en otras palabras, habéis llegado a ser conforme al ejemplo que les fue dado. Esto da la figura a la señal dada por un golpe. ¿A usted lo han golpeado alguna vez? ¿Y cómo se le ha hecho el brazo? Ha quedado marcado, ¿no? Esa es una antigua palabra que se deriva del griego tupto, que significa golpear, y así deja la marca del golpe. Los tesalonicenses fueron golpeados por el testimonio de Pablo y nuestro Señor Jesucristo y quedaron marcados por la doctrina con la cual fueron enseñados, lo cual ahora ellos reflejaban. ¿Sí?
Luego del molde que se les enseñó, fueron imitadores. Era una gran alabanza que la iglesia en Tesalónica fuera ya un modelo para los creyentes en Macedonia y Acaya. Era una gran alabanza, ¿sí? Es decir, otras personas estaban mirando a la iglesia tesalonicense y decían: esa es la manera en que debemos de vivir. Esta iglesia había establecido un estilo de vida consagrados a Cristo según el ejemplo que habían recibido, dedicados a Él. Y una vez que lo hicieron, todo lo demás sucedió. Pablo lo enseñó a los filipenses y les dijo en Filipenses capítulo 3 versículo 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Versículo 18: porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando. Eso ya no era una alabanza, ya era un lamento de Pablo. Lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo desafió a los filipenses, pero ahora lo está haciendo a través de las escrituras a nosotros también. Sí, a buscar la semejanza a Cristo, invitándonos a seguir su ejemplo. Esto no significa que debían copiar cada cosa que él hacía, ya que él había establecido que no era perfecto. ¿Era perfecto Pablo? No. Solo nuestro Señor Jesucristo fue perfecto. Y Él lo dijo en Filipenses 3:12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago: olvido lo que queda atrás. ¿Qué hizo Pablo? Olvidó. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Olvidar. Olvidar es perdonar, ¿sí? Y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ustedes creen que Pablo tenía el suficiente respaldo para decir que lo imitaran a él? Pues por las escrituras, lo sabemos. Su testimonio lo respaldaba. Ahora, cambiando la pregunta, ¿nosotros pudiéramos decir como Pablo lo dijo: imítenme a mí? Ay, híjoles, esto nos revela mucho, ¿verdad, mis hermanos? Nos revela, cada quien en lo personal. Revela realmente la condición en la que cada uno de nosotros nos encontramos. ¿Podríamos decir como Pablo: imítenme a mí? ¿Y cuánta falta nos hace ser imitadores de Cristo? Él ya nos dejó el modelo a seguir. ¿Y qué nos hace menos que Pablo? Nada. Él era un hombre de carne y hueso como usted y como yo. ¿Sí? Si también cada uno de nosotros fuimos llamados por Dios, como lo fue Pablo. Pero la realidad es que no todos estamos imitando a Cristo. Decir que somos cristianos es decir que somos imitadores de Cristo. ¿Sí? En días pasados yo estaba oyendo por ahí a alguien decir a otra persona, y no andaba de chismoso, si dices que eres cristiana, deja de hacer lo que estás haciendo. Deja de vestirte como se viste la gente del mundo enseñando todo. Deja de expresarte como lo haces. Y si no, pues es tu decisión, pero no digas que eres cristiana. Mis hermanos, no son los programas, actividades o creatividad lo que da a una iglesia un testimonio creíble, sino la semejanza de cada miembro a Cristo. Y así era esta iglesia en Tesalónica. Reflejaban a Cristo en sus propias vidas. Por consecuencia, los creyentes en Macedonia y Acaya
respondieron al testimonio de los tesalonicenses. Dice el capítulo 1, versículo 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Se convirtieron de los ídolos del mundo. ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir a los caminos de Dios? Adorando a otros dioses, imágenes de hombres que tienen ojos pero no ven, tienen bocas pero no hablan, tienen oídos pero no oyen. Y nosotros adorábamos a otros ídolos, pero ahora adoramos a un Dios vivo y verdadero, aquel que todo lo oye. Dale un fuerte aplauso. Aquel que todo lo ve, aquel que ha hecho grandes proezas y seguirá haciendo, al Todopoderoso. Su nombre es Jehová de los ejércitos. ¿Puedes darle otro aplauso a él? Entonces dijimos que la primera forma en la que ellos extendían el evangelio era viviendo a Cristo en sus propias vidas. Tenían un buen testimonio. La segunda manera en que ellos esparcían el evangelio era a través de la palabra de Dios de forma verbal. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 dice así: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada o predicada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. La palabra griega de esta expresión, partiendo de vosotros, se deriva del griego exeketai, de la cual se deriva la palabra eco. Un eco repite lo que originalmente fue dicho. Dios ha puesto voz en nosotros para hablar, pero no nuestras propias palabras, sino más bien para que su palabra sea un eco de su verdad. Así que el testimonio y la palabra de Dios siempre deben de trabajar juntas para alcanzar almas. Juntas. No se puede actuar independientemente la una de la otra. Estas deben de ser, de ir siempre acompañándonos a donde quiera que vayamos. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros debe dirigirnos. Jesús les dijo a sus discípulos: esperen, no se vayan, esperen la promesa en Jerusalén hasta que hayan venido sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que una de las funciones y responsabilidades de la iglesia es, dígalo fuerte, ganar almas para Cristo. No sé a cuántas personas tú le has compartido el evangelio, pero recordemos esto: el testimonio y la palabra van de la mano para alcanzar almas. Dice Proverbios 11: el que gana almas es sabio. Así que debemos de atender al llamado. Todos los sábados, por cierto, hago un paréntesis aquí, un grupo de hermanos están saliendo a evangelizar, ¿verdad? Si usted quiere acompañarlos, pida más información con nuestro hermano Roberto y vayamos a acompañarlos. Número 5, la iglesia debe de ser una iglesia firme. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Estad firmes en el Señor representa la imagen de un ejército que se abstiene de retroceder ante el constante ataque del enemigo. En medio de la persecución, opresión que ejerce este mundo, los cristianos deben darse ánimos los unos a los otros. Vamos, ánimo, no retrocedas, sigue firme, sigue adelante. Y cuando los cristianos permanecen firmes en el Señor, son motivo de aliento para los ministros y maestros y aún para los que los rodean. Que se pueda ver los resultados de su firmeza. Esto también alienta a los nuevos en la fe.
Y Pablo está tratando de decir que cuando le llegaron las noticias de que vosotros estaban firmes en el Señor, eso nos dio vida, dice Pablo. Ese informe le alegró mucho a Pablo. Pablo experimentó el mayor gozo en el ministerio al saber que sus hijos en la fe crecían y andaban en la fe. Esto siempre lo llevó a adorar a Dios con acción de gracias y regocijo. Permanecer firmes en el Señor significa dos cosas. Escuche bien esto. Perdón. No vacilar en la doctrina. Y la siguiente, mantener un amor firme. No vacilar en la doctrina y mantener un amor firme. Los dos, estos dos también van de la mano. No se pueden separar. Una persona puede mantenerse firme en la doctrina, pero secarse espiritualmente. Por esa razón, el cristiano necesita conservarse firme en el amor. Lamentablemente la iglesia de Éfeso no lo hizo. Y el Señor los reprendió y les dijo: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ser cristiano consiste en amar al Señor Jesucristo. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuántos tienen los mandamientos del Señor y los guarda? Ese es el que le ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sí? La pasión y el fervor de los efesios había sido reemplazada por una ortodoxia fría y mecánica. Su pureza doctrinal y moral y su celo inquebrantable por la verdad y su servicio disciplinado no eran sustituto para el amor a Cristo que habían descuidado. Cuando un creyente ha perdido su primer amor y se ha descuidado, esto lleva por consecuencia no poder amar a los demás. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Y dice uno de los mandamientos, el primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es un mandamiento, no una opción. Amarás ¿a quién? A tu hermano, a tu primo, a tu padre, a los que te caen bien. ¿Quién es tu prójimo? Yo le pregunté por ahí a los jóvenes: ¿quién es tu prójimo? Y me respondió uno: mi hermano. ¿Quién más? No más él. Sí, no, pues así está muy fácil, ¿no? Todos. Voltea con tu vecino ahí: tú eres mi prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí dice la palabra del Señor así o no? Bueno, así lo establece la palabra. Mis amados, debemos ser una iglesia firme en la fe, firme en la doctrina que se nos ha enseñado, firmes en nuestro servicio diligente a Dios, pero también y de igual manera firmes en el amor al Señor y firmes en el amor los unos con los otros. Firmes, no débiles. Ahora sí, mañana no. No. Miren, es una bendición cuando una iglesia, que somos todos nosotros, no flaquea en la doctrina o en su compromiso por amarse los unos con los otros. Es una bendición, mis hermanos. No permitamos que las diferencias nos dividan. No hay ningún problema que no se pueda solucionar o arreglar con humildad. Mantengamos nuestra fe firme en el Señor. Por último, y gracias por su paciencia y tiempo, la iglesia debe de ser una iglesia sometida. ¿Cómo debe de ser la iglesia? Sometida. En ninguna otra epístola del Nuevo Testamento se escribieron tantos mandamientos sin condiciones y sin defenderlos como en esta. Por ejemplo, cuando Pablo escribió a los Corintios, vio la necesidad de defender sus instrucciones. Vio la necesidad, porque ellos no tenían la mentalidad
sometida como la de los tesalonicenses. Y le escribió Pablo en 1 capítulo 1 versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros ¿qué? Contiendas. Un compromiso débil con la doctrina conduce a la desunión y además debilita la iglesia que es de Jesucristo. Lo único que queda a cambio es un sentimentalismo superficial o una armonía superficial, pero no una unidad verdadera. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 1 les vuelve a escribir el apóstol Pablo y les dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Versículo 2: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Versículo 3: pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando, fíjese bien, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Versículo 6: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Los oponentes de Pablo cuestionaban su autoridad. Fíjese qué tremendo, ¿no? Como hoy en día todo se quiere cuestionar. Y ellos decían: sí, Pablo, en tus cartas eres muy estricto, pero en persona no tienes ninguna autoridad. Sin embargo, Pablo había sido llamado por nuestro Señor Jesucristo y le fue delegada autoridad pastoral y apostólica. Yo les pregunto, ¿Pablo tenía autoridad, sí o no? Sí, y esta fue una autoridad dada por Dios. Pablo les decía: la autoridad que Dios me dio es para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. ¿Sí? Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 10: por esto os escribo estando ausentes, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor, fíjese muy bien, ahí está, me ha dado para edificación y no para destrucción. Palabras fuertes que el apóstol Pablo usa para la edificación de la iglesia. Así como los padres quieren que sus hijos crezcan hasta ser adultos maduros, Pablo quería que los corintios crecieran hasta convertirse en cristianos maduros. ¿Sí? Cuando nosotros anunciamos las buenas nuevas, nuestra meta debe de ser no solo que otros se conviertan o empiecen a asistir a la iglesia, sino verlos que comienzan a madurar en su fe. A los hebreos se les escribió hablando del sometimiento en la iglesia. Hebreos capítulo 13 versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. ¿Cómo lo debemos de hacer? Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
La tarea de nosotros los líderes en la iglesia es para ayudarle a la gente a que madure en su compromiso con Cristo. Y aquellos discípulos que colaboran con los líderes y pastores facilitan el peso del liderazgo. En esta congregación creemos en el llamado que Dios hace a quien Él quiere. ¿Sí? No es un llamado del hombre, ni tampoco es por dedazo o porque me caes bien, no. El llamado que nosotros tenemos es de parte de Dios para la edificación de la iglesia, porque nadie toma para sí esta honra sino aquel que es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Hace algunos días vi por ahí en las redes sociales un pastor que estaba renunciando a su cargo y él decía: estoy cansado, ya estoy cansado, no quiero seguir aguantando más a la gente. Es muy desgastante. La gente no quiere entender. Por más que me esfuerzo, no puedo. Ya estoy decidido a renunciar a todos los privilegios que tengo. Ahora seré un cristiano común y corriente. Asistiré a la iglesia cuando pueda. La vida es una y yo quiero disfrutarla. ¿Se imagina? ¿Usted cree que este pastor fue llamado por Dios? Probablemente no, porque el llamado que Dios le hace a una persona no se deja solo así, a la ligera. Ya me cansé y me voy. No, cuando el Señor llama, respalda y fortalece. ¿Sí? Si es verdad que el trabajo pastoral no es nada fácil y aún se vuelve más pesado cuando la gente no responde al evangelio, y cuando lo hace uno en sus fuerzas, pues viene frustración y dan ganas de tirar la toalla. ¿Sí? Pero cuando uno lo hace guiado por el Espíritu Santo, la perspectiva cambia y nos gozamos porque estamos sirviendo a Dios. ¿Sí? ¿Se sufre en el ministerio? Sí se sufre, pero Dios siempre va a nuestro lado. Ahora, notemos algo muy interesante. Pablo no tuvo que reprender o convencer a los tesalonicenses de ninguna cosa, sino que les recomienda a trabajar bajo autoridad como hasta ahora lo habían hecho. Y les dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. Pablo da una serie de recomendaciones para la iglesia. Diga conmigo: recomendaciones para mí. Versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su nombre. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, 14, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y a los que se están durmiendo. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Versículo 15. Mirad que ninguno pague mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. ¿Cómo debemos de estar? Dormidos. Gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias. ¿Cuánto? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 19. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pablo no necesitó dar una explicación detallada de sus instrucciones a los tesalonicenses, porque ellos eran una iglesia sometida, así como todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aunque sea, dígalo por fe. Tampoco tuvo necesidad de defenderse a sí mismo. Se puede imaginar un predicador que dijera: este es el mensaje para el día de hoy: orad sin cesar. Oremos y vámonos. Ay, ¿cuántos dijeron amén? Ay, sí, ¿verdad? Bueno,
Y la próxima semana veremos otro versículo. Sin embargo, si esto mismo lo hubiera dicho en la iglesia de los Corintios, orad sin cesar, Pablo hubiera tenido que dedicar toda una serie para decirles por qué tendrían que orar sin cesar. No así los tesalonicenses, debido al espíritu sometido que ellos mostraban a la palabra de Dios. Sí, eso es lo que hacía que la iglesia en Tesalónica fuera única. Qué gran ejemplo, ¿no lo cree? Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 1:6: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Más adelante en el capítulo 2 de allí mismo, Primera de Tesalonicenses, en el versículo 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Capítulo 4, versículo 1: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis. ¿Qué dice ahí? Más y más. Lo que Pablo está tratando de decir aquí es: vosotros estuvisteis dispuestos a abrir vuestros corazones y aceptar nuestras instrucciones. Así pues, sigan adelante obedeciéndolas cada día. Por último, Jesús prometió que vendría otra vez. ¿Sí es así? Y reunirá a los fieles para que estén con Él para siempre. Él volverá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia comprometida a hacer lo que Dios quiere. Jesús dijo: he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Estas y muchas otras cualidades debemos desarrollar fielmente para el Señor. La iglesia, ya lo dije, no es una institución puesta por hombres. La iglesia es de Jesucristo. Debe de ser una iglesia redimida, consagrada, sometida, esperando el regreso de su fundador, el cual es Cristo Jesús. Amén. Mantengámonos firmes y constantes hasta llegar a la meta del supremo llamamiento que Dios nos ha hecho. Seamos iglesia a donde quiera que vayamos, ¿sí? A donde quiera que vayamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Aprendimos algo esta tarde? Vayamos pues y atesoremos esta enseñanza en nuestro corazón. Les invito a que se pongan de pie y oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu bendita palabra. Tú nos has llamado a ser fieles representantes tuyos aquí en la tierra. Queremos ser esa iglesia que tú deseas de nosotros. Una iglesia que te ame por sobre todas las cosas. En esta hora, Señor, nos encomendamos a ti. Ayúdanos en cada momento a recordar todo lo que hemos aprendido en esta tarde. Ayúdanos a seguir tus consejos y andar siempre en tus caminos. Sigue moldeando tu carácter en mí. Sigue perfeccionando tu obra perfecta en mi vida. Y perdónanos, Señor, si te hemos fallado. No queremos seguir viviendo la vida cristiana como bien nos parece. Más bien queremos vivir la vida cristiana como tú nos demandas. En tus manos están nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Pues gracias, mis hermanos, por su tiempo y por haber aguantado ahí. Quedamos despedidos. Despídanse unos a otros y nos vemos en la próxima reunión. Les recordamos a los padres de los jóvenes si pueden pasar de este lado
Hay un aviso importante que queremos darles. Gracias. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.